Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Vamos a hablar de la disputa de la purificación. Capítulo 3 de Yahanan. Después de estas cosas, Yahshua y sus discípulos llegaron a la tierra de Judea y allí pasó tiempo con ellos y bautizó. También Yahanan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua allí y venían y se bautizaban, porque Yahanan aún no había sido encarcelado. Después de estas cosas, se refiere principalmente a la conversación de Yahshua con Nicodemos, ¿sí? Como ya dije, la Besorá de Yahanan no sigue un orden cronológico de los eventos y ahora retornamos un poco en el tiempo, pero antes aún de la muerte de Yahanan el inmersor. El apóstol no dice dónde tuvo lugar esta conversación, aquella con Nicodemo, pero lo más probable es que fuera en Jerusalén o cerca de ella, ya que como miembro del Sanedrín Nicodemo vivía allí. Por lo tanto, probablemente tuvo lugar poco después de que Yahshua limpió el templo. Yahshua debió haber regresado entonces a Galilea antes de regresar a Judea, donde supervisó a sus discípulos mientras bautizaban a muchos otros discípulos. Yahanan 4 dice Yahshua estaba haciendo y bautizando más discípulos que Yahanan, aunque Yahshua mismo no estaba bautizando sino sus discípulos. Esto presupone que Yahshua también estaba predicando y enseñando, porque no solo estaba bautizando a personas, sino también a discípulos. Los que creyeron en sus palabras fueron bautizados, así como los que respondieron al llamado de Yahanan al arrepentimiento también fueron bautizados como sus discípulos. Nuevamente, no se nos dice dónde estaba bautizando Yahshua, pero lo más probable es que fuera el mismo lugar donde él mismo había sido bautizado, en el jardín. Sin embargo, tuvo cuidado de no bautizar exactamente en el mismo lugar en el que estaba bautizando Yahanan para no competir por los discípulos. En ese momento, Yahanan estaba en Enón, cerca de Salim. Enón o Ainin es la palabra griega que se traduce precisamente como Enón, que en hebreo sería Enayim, que en realidad deriva del hebreo Ayin, ¿sí? Que es una letra del alfabeto hebreo que literalmente significa ojo o primavera. La palabra imagen es de lágrimas que brotan de los ojos, lo que parece indicar el llanto de la gente al escuchar el llamado de Yahanan al arrepentimiento. La razón de su nombre es porque había muchas aguas allí y se las utiliza normalmente para describir lugares donde hay manantiales o cosas así. Muchos manantiales, chorros de agua caían desde la cara del acantilado. Por lo tanto, en los primeros días en los que tanto Yahanan como Yahshua ministraban, cada uno tenía un mensaje, cada uno tenía discípulos bautizados. Sin embargo, sin duda hubo una diferencia en sus mensajes. El llamado de Yahanan al arrepentimiento fue preparatorio para la venida del Mashiach. El mensaje de Yahshua dio luz a los arrepentidos, enseñándoles acerca de cómo alcanzar la vida eterna. Vida eterna e inmortalidad. La inmortalidad es la calidad de vida más alta, a diferencia de la vida mortal que ha dominado al mundo desde que Adán pecó. Adán fue hecho alma viviente y cuando pecó su alma se volvió muerta o mortal. Esta muerte, la mortalidad, fue transmitida a todos los hombres, debilitándolos y haciendo imposible que sus almas fueran libres del pecado. Por lo tanto, todos pecaron. La enseñanza de Yahshua nos da el antídoto contra la muerte que reina en el alma. No murió para hacer inmortales nuestras almas. Al identificarnos con Mashiach, por ley morimos en él. La ley es espiritual, dice Romaní, por lo que esta muerte legal es espiritual en lugar de literal. Shaul nos dice que ser bautizados en Mashiach es una ceremonia que afirma nuestra identificación con él, tanto en su muerte como en su resurrección a una nueva vida. Esto no levanta el alma de entre los muertos como si el alma se hiciera inmortal. Si ese fuera el caso, todos los creyentes bautizados en Mashiach todavía vivirían hoy porque son almas vivientes. Pero sabemos que incluso los mejores creyentes envejecen, mueren y son sepultados. El alma es lo que recibimos de nuestros padres terrenales desde el mismo Adán. Debe morir.
se nos ofrece un escape transfiriendo nuestra identidad del alma al ruach, de modo que cuando el alma muere, no somos realmente nosotros los que morimos, nos hemos traspasado. El propósito del bautismo es cambiar nuestra identidad de un alma adámica a un ruach generador de vida, que es cualitativamente como Mashiach. Mashiach fue hecho ruach vivificante. Por lo tanto, la inmortalidad reside en el nuevo ruach que recibimos, no en el alma de uno, porque no estamos destinados a vivir para siempre como almas, sino como ruhot, espíritus. La sentencia de muerte sobre todas las almas no se puede revertir porque juicio de Elohim por el pecado. No obstante, Elohim nos ha proporcionado otra forma de salvarnos. No se trata de resucitar al viejo hombre o alma, sino de transferir nuestra identidad a una nueva criatura que se levanta como una nueva creación. ¿Qué es la vida eterna? La vida en este contexto se refiere a la vida inmortal, como se la ve a menudo en las Escrituras, por ejemplo en Corintiim Bet. No necesita calificativos para denotar infinitud. La palabra aionian, que es traducida como eterno, agrega un factor de tiempo específico de la cual la palabra viva carece en sí misma. La palabra vida es una palabra que carece de muerte. Por lo tanto, no tiene duración. La palabra aionian deriva de aion, que es eón o edad. Esta es una de las palabras griegas más controvertidas del Berihashá porque es la clave de uno de los principales desacuerdos entre los eruditos de la congregación. La palabra aion aparece en Matías 13, donde Yeshua dice: la siega es el fin de los tiempos. La Reina Valera dice incorrectamente: la cosecha es el fin del mundo. Así como aion significa una edad, también aionian significa de una edad, ¿sí? O perteneciente a una edad. Una edad es un periodo de tiempo indefinido, no especificado o desconocido, sobre todo desconocido para nosotros. Los rabinos que tradujeron el Tanaj al griego usaron aionian como el equivalente de la palabra hebrea olam. Los escritores del Berihashá definieron así aioniano según el significado hebreo de olam. Olam significa literalmente escondido, porque su raíz es alam, que significa ocultar o esconder. En otras palabras, olam se refiere a una época en cuyo lapso de tiempo se desconoce o se nos oculta. Además, los rabinos a menudo hablaban de la época del reinado del Mashiach como la era. Creían que estaba destinado a ocurrir en el gran milenio sabático, es decir, el séptimo periodo de 1000 años de la historia de Adán. Por lo tanto, cuando vemos el término vida eterna, debemos entenderlo como una referencia a recibir y disfrutar los beneficios de la inmortalidad específicamente durante el reinado del Mashiach, o sea, la era. Por lo tanto, el apóstol Yahanan habla de la primera resurrección al comienzo de los 1000 años, durante la cual los vencedores reinarán con él. El hecho de que se diga que se trata de una resurrección limitada muestra que se trata de una recompensa especial que se da a quienes califican como gobernantes del reino. Por lo tanto, es una recompensa que la mayoría de los hombres no recibirán. Aquellos a quienes se les da vida eterna son los vencedores que son resucitados de entre los muertos en la primera resurrección. Se les da la inmortalidad durante la era del reinado del Mashiach. Sin embargo, a la mayor parte de la humanidad no se les dará vida eterna, aunque pueden recibir la inmortalidad en la resurrección general de los muertos al final de los 1000 años. La conclusión es que la inmortalidad es una cualidad de vida sin fin. La vida eterna es la inmortalidad durante la era. Esto que llamamos vida eterna, que nos han escrito, que encontramos en las traducciones que dice vida eterna, ¿no es cierto? Es la vida de la era. Así es como debe traducirse. Y es esa inmortalidad durante esa era, que algunos ganarán antes que otros. Aquellos a quienes se les da esa vida eterna reciben la inmortalidad primero antes que la gran mayoría de la humanidad, incluso antes que el creyente promedio. Vamos a ver todas estas cosas en otro lugar. Y Yeshua dijo: no te maravilles de esto, porque viene una hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron las buenas obras a una resurrección de vida, los que cometieron las malas obras a una resurrección de juicio.
Esta resurrección no es la primera resurrección al comienzo de los 1000 años, porque es una resurrección limitada esta. No, esta resurrección que está aquí mencionando incluye a todos los que están en los sepulcros. Es la resurrección general al final de los 1000 años, en capítulo 20, pasuk 12 de Hitgalut. Esta incluye tanto a los creyentes como a los incrédulos, como estamos viendo. Entonces los creyentes serán resucitados a una resurrección de vida y los incrédulos a una resurrección de juicio. En otras palabras, estos creyentes no vencedores recibirán la inmortalidad después de que la era se haya completado. Se lo perdieron. Los incrédulos serán levantados para juicio al mismo tiempo. Tendrán su parte juntos. Yahanan llama a este juicio el lago de fuego, porque es el resultado del río de fuego que procede debajo del gran trono blanco, como dice en Gigalut y en Daniel. Un trono es un símbolo universal de la ley por la cual un monarca gobierna y juzga al pueblo. Elohim juzga al mundo con su propia ley de fuego, como aparece en Devarim, Eshtat, la ley de fuego. El fuego es una metáfora de cualquier juicio que dicta la ley de Elohim, incluidos los golpes. En la ley bíblica, todo pecado se considera una deuda, por lo que el juicio general de Elohim es esclavizar a los deudores hasta que puedan pagar sus deudas. La resurrección del juicio es un veredicto divino que inicia la era del juicio. El término habitual Berihadashá es juicio aioniano, está mencionado, por ejemplo, en Matías, en el capítulo 25. Juicio aioniano, aunque te pueden llegar a traducir cualquier otra cosa. La era del juicio no es eterna, como lo ponen muchas traducciones. Está limitada por la ley del jubileo, que cancela todas las deudas solo por gracia, permitiendo a cada hombre que regrese a su herencia perdida. Ningún hombre puede trabajar lo suficiente para pagar las deudas contraídas por sus pecados. Por lo tanto, la única esperanza para tales deudores, los pecadores, está en la ley del jubileo. El amor y la misericordia de Elohim se manifiestan al limitar este juicio. Por la misma razón, las palizas se limitan a 40 latigazos. Sin embargo, lo más importante es que el juicio es limitado para que Elohim pueda cumplir su voto del nuevo pacto de salvar a toda la humanidad. Si la ley de Elohim hubiera decretado el juicio eterno por cualquier pecado, habría sido imposible para Elohim salvar a la mayoría de los pecadores. Por lo tanto, Elohim incorporó la misericordia a la ley y limitó toda responsabilidad por el pecado por la ley del jubileo. El mensaje de Yahshua presentó la verdad y la luz a la gente, y los que creyeron en sus palabras fueron bautizados como sus discípulos. Creer en él, es decir, en su mensaje, resultó en una vida eoniana o vida para la era. Los que rechazaron sus palabras permanecen bajo juicio, porque el juicio sobre Adán recayó sobre ellos desde su nacimiento. Mientras que el mensaje de Yahanan el Bautista simplemente preparó los corazones de la gente para escuchar las palabras de Mashiach, Yahshua realmente presentó las verdades por las cuales la gente podría recibir vida en la era venidera. Competir por los discípulos. Por tanto, surgió una discusión de parte de los discípulos de Yahanan con un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Yahanan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del jardín, de quien has dado testimonio, he aquí que está bautizando y todos vienen a él. Parece que un discípulo de Yahanan inmersor pensó que era inapropiado que Yahshua bautizara a las personas por separado de Yahanan. Parecía competir con su maestro, ¿no es cierto? Disminuir su papel en llamar a la gente al bautismo de arrepentimiento. Obviamente, ya había discutido esto con otros para que estaban de acuerdo en que esto era un problema. Entonces ellos vinieron con su pregunta. La pregunta subyacente era esta: ¿se estaba aprovechando Yahshua de la situación después de que Yahanan había dado testimonio de Yahshua? ¿Se sintió Yahanan como si lo hubieran usado? No es diferente de algunas situaciones hoy donde los ministros compiten por discípulos o partidarios, sus seguidores o afiliados. Un ministro puede capacitar a alguien para que trabaje con él solo para descubrir que el aprendiz estaba construyendo su propio ministerio. Este conflicto suele ser causado por dos ministros que compiten por una cantidad limitada de dólares. Así que vinieron a Yahanan para informarle de la razón por la que parecía que menos gente venía a escuchar la predicación de Yahanan el inmersor. Parece que Yahanan tuvo la competencia de un ministro que recientemente había bendecido y recomendado. Purificación y bautismo.
El bautismo de Yahanan fue visto como una ceremonia de purificación, ya que se basó en las leyes de purificación establecidas por Moshe. Los sacerdotes se purificaron en la fuente lavándose las manos y los pies antes de entrar en el santuario. Esta cuestión de la purificación está relacionada también con las bodas de Caná, donde Yahshua convirtió el agua en vino. Recordemos que el agua estaba en tinajas grandes que se usaban para purificación, ¿sí? Esto sugiere que el milagro de Yahshua representó la transformación de los creyentes después de purificarlos. Por lo tanto, esta discusión sobre la purificación ayuda a construir la secuencia de eventos en el Evangelio de Yahanan que explica el primer día de Sukkot. Cuando ese día se cumple históricamente, la purificación de los vencedores será completa y su naturaleza cambiará. Pero tal profecía permanece en un segundo plano. La cuestión superficial era la competencia entre ministros, que es común y francamente tiene sus raíces en la impureza carnal que necesita purificación. La respuesta de Yahanan muestra su humildad y quizá nos muestra por qué Yahanan, que no realizó milagros, no fue en absoluto inferior a los mejores profetas antes que él, como dice Lucas. Leemos su respuesta en el capítulo 3 de Yahanan, ¿no es cierto? Dice, Yahanan respondió y dijo, un hombre no puede recibir nada a menos que se le haya dado del cielo. Ustedes mismos me dan testimonio de que dije, yo no soy el Mashiach, sino aquel que he sido enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está de pie y lo escucha, se regocija mucho por la voz del esposo. Y así esta alegría mía se ha cumplido. Él debe aumentar, pero yo debo disminuir. Yahanan estaba edificando el ministerio de Mashiach, no el suyo, así como Yahshua edificaría el reino de su padre. Esta debería ser la actitud de todos sus ministros. A menudo es difícil discernir la diferencia entre edificar la congregación y edificar la propia congregación. Y es fácil volver a construir el propio reino en el nombre de Yahshua. De hecho, este es el problema clave de las denominaciones mismas. Las denominaciones a menudo comienzan con un derramamiento del Ruach HaKodesh, pero cuando el Ruach HaKodesh se va, intentan darle inmortalidad al movimiento, convirtiéndolo en una denominación perpetua, una organización gobernada por hombres. Pocas personas comprenden el problema subyacente de esto, porque no saben cómo la historia del rey Saúl es profética de la historia de la congregación. Saúl comenzó bastante bien, pero comenzó a mostrar signos de carnalidad apenas 2 años después de su reinado. Cada año del reinado de Saúl representa un ciclo de jubileo en la historia de la congregación. Por lo tanto, la congregación primitiva comenzó a mostrar signos de carnalidad en el segundo ciclo del jubileo, cuando los líderes comenzaron a afirmar que los creyentes tenían que estar sometidos a un obispo de la congregación para ser creyentes genuinos. Así fue como el Ruach del denominacionalismo se coló en la congregación sin darse cuenta. Los hombres que se suponía que representaban a Mashiach comenzaron a usurpar la posición de Mashiach. Al principio el cambio parecía razonable. De hecho, si esos mismos líderes hubieran permanecido tan humildes como Yahanan el Bautista, viéndose a sí mismos como mayordomos, la congregación no habría degenerado en su posterior condición corrupta. Desafortunadamente, a medida que pasaban los siglos, más y más líderes de congregaciones comenzaron a buscar poder sobre otros. Su deseo era aumentar, no disminuir. Olvidaron el ejemplo de Yahanan el Bautista. En lugar de ceder ante Mashiach, se ponen en el lugar de Mashiach. Aquí es útil ver el contraste entre los reinados de Saúl y David. Saúl usurpó el poder y trató al reino como si fuera dueño de él. David permaneció sometido a Elohim. Cada uno ocupó el trono de Mashiach, pero solo uno lo hizo de manera piadosa. La razón subyacente es que Saúl había subido al trono después de que el pueblo deseaba que un hombre los gobernara. Elohim les dio su deseo para mostrarle su rebelión y el resultado de su deseo carnal. Esta es la pregunta de purificación subyacente que está en la raíz de las preguntas de los judíos a Yahanan. Tendría gran relevancia en años posteriores. Yahanan tuvo el honor de ser el amigo del novio, que ahora se llama el padrino de bodas, ¿sí? En la época de Yahanan se esperaba que el amigo del novio promoviera al novio, no que usurpara su posición como si él mismo fuera novio.
Esta metáfora de la boda también vincula esta discusión con las bodas de Caná y el primer milagro de Yeshua. En esa boda no se identifica ni al novio ni al padrino. El mismo silencio apostólico dirige toda la atención hacia Yeshua mismo, como para profetizar que Yeshua era el verdadero novio responsable de proporcionar vino a los invitados. El que viene de arriba. Yohanan el Bautista continúa su respuesta diciendo, el que de arriba viene, o sea, Yeshua, sobre todos es. El que es de la tierra, los hombres en general, es de la tierra y de la tierra habla. El que viene del cielo, sobre todos está. Esto está en el capítulo 3 de Yohanan. Esto es similar a la enseñanza de Shaul en Corintios Aleph 15. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también son los terrenales. Como es el celestial, así también son los que son celestiales. Así como trajimos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El nombre Adán significa literalmente terrenal porque se le puso el nombre de la tierra de donde fue tomado. El hombre terrenal se hizo un alma viviente. El hombre celestial es un ruach vivificante. Nacemos naturalmente como almas porque nuestra identidad proviene de nuestros padres terrenales. Solo más tarde, cuando somos engendrados y nacemos del ruach, nuestra identidad cambia de terrenal a celestial. Yohanan el Bautista continúa su respuesta diciendo, testifica de lo que ha visto y oído, sin embargo nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha puesto su sello a esto, que Elohim es veraz. En otras palabras, Yeshua, el hombre celestial, dio testimonio de las palabras de Elohim, así como el mismo Yohanan el Bautista dio testimonio de que Yeshua era ese hombre celestial. Cada uno dio testimonio de lo que había visto y oído. A primera vista parece una exageración decir que nadie recibe su testimonio porque inmediatamente habla de aquellos que en verdad han recibido su testimonio. En cierto nivel esto puede ser un ejemplo de exageración para señalar que solo unos pocos pueden aceptar el testimonio del hombre celestial. Sin embargo, probablemente quiere decir esto la manera en que Shaul lo describe. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del ruach de Elohim, porque para él son locura, y no puede entenderlas porque son evaluados espiritualmente. En otras palabras, el hombre natural, que en realidad es la misma palabra, es el hombre viejo. No es capaz de comprender la verdad espiritual, no tiene esa capacidad. Shaul dice que solo el hombre interior tiene el discernimiento para comprender las cosas espirituales. Por lo tanto, podemos parafrasear e interpretar las palabras de Yohanan, ya que ningún hombre anímico recibe su testimonio. Solo aquellos que son engendrados de arriba pueden ser instruidos por el Ruach HaKodesh para ver y comprender tal verdad. No es tan diferente de Yohanan 1, donde leemos a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Esta era la palabra hebrea de hablar, que tenía la intención de mostrar que la gente en su conjunto rechazaba a Yeshua, pero los individuos individualmente sí lo aceptaban. La mayoría de la gente continuó siendo hijos carnales y anímicos de Adán, pero hubo algunos que fueron engendrados de arriba, dándoles una nueva identidad celestial como hijos espirituales de Elohim. Yohanan continúa, porque el enviado de Yahweh habla las palabras de Elohim, pues Elohim no da el espíritu por medida. Para decirlo de otra manera, mostrando causa y efecto, el Ruach fue dado a Yeshua sin medida, y debido a esto Yeshua habla las palabras de Elohim completa o exactamente, ¿sí? O fielmente, también se puede llegar a decir, Él es el Amén, el testigo fiel y verdadero, dice Gilgalut. Solo cuando nuestra identidad se transfiere al hombre de la nueva creación, que es el hombre espiritual interior, el alma de uno estando sometida al Ruach, puede recibir y someterse a la revelación de la palabra. Esto no se puede hacer en la carne. Yohanan concluye la amonestación de Yohanan en inmersor al grupo de los judíos diciendo: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida aioniana, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él.
Yahanan entendió que el verdadero Mashiach era el rey de la tierra. Como afirma el apóstol Shaul, todas las cosas han sido puestas bajo sus pies. Y Yahshua es el agente divino que representa al Padre en todos los sentidos. Por lo tanto, se espera que todos crean en el testimonio de Yahshua como si viniera del Padre a través de su boca. Rechazar su testimonio es enfrentar la desaprobación y la ira de Elohim. Este es el resumen de Yahanan de la objeción de que Yahshua estaba bautizando discípulos, por lo tanto erosionando el ministerio de Yahanan el inmersor. El apóstol nos dice que Yahanan el inmersor entendió claramente que su papel estaba subordinado al de Mashiach. Bien. Habiendo terminado con la charla, la damos por finalizada. Abba siga bendiciéndonos a todos grandemente. Shalom a todos, hermanos.